Bienvenidas y bienvenidos a Bajo el Tejo, un espacio para sembrar comunidad y explorar formas de disfrutar una vida buena para todas las personas. Bajo el Tejo es un podcast desarrollado por las asociaciones La Columbeta e Ingeniería Sin Fronteras Cantabria, gracias al apoyo de la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo del Gobierno de Cantabria. Decía John Berger que el arte no es solo un producto, sino también un proceso y una experiencia. El arte nos invita a mirar el mundo de manera diferente, a cuestionar nuestras creencias y explorar nuevas perspectivas. Hola, hoy vamos a hablar de cine, de una experiencia que va mucho más allá de crear películas. Hoy hablamos de cine comunitario. Nos acompaña, Alberto y a mí, Aitor Sánchez Smith, de Cine en Comunidad. Bienvenido a Bajo el Tejo, Aitor. Muchas gracias. Tú eres director de cine, eres uno de los motores de un proyecto que lleva el séptimo arte a los rincones más inesperados del mundo, desde los valles pasiegos hasta la Amazonía peruana, pasando por Nepal. Cine en Comunidad nos dice mucho, pero ¿qué es exactamente lo que hacéis? Bueno, pues lo que hacemos es acercamos los medios de producción de cine a la comunidad. Somos docentes, somos cineastas y en lugares donde detectamos que pueda haber un tema que necesita ser pues visibilizado, pues nosotros en vez de llegar y con nuestra energía y nuestra gana y buena fe y con nuestras cámaras a visibilizarlo, pues le damos las herramientas, cámaras y el conocimiento un poco de los procesos de producción a las personas que están viviendo estas diferentes situaciones, ¿no? Como has dicho antes, hemos estado en muchos países y en cada lugar había un tema con el que trabajábamos. Jolín, la verdad es que es bastante guay lo que hacéis. Me recuerda un poco, a ver, yo vengo un poco como la profesión va por dentro, ¿no? De Ingeniería Sin Fronteras, ¿no? Y me recuerda un poco a la metodología que usamos nosotras, ¿no? Nosotras no buscamos, digamos, que el desarrollo venga del cielo y nosotras les damos el desarrollo, ¿no? Sino, como quien dice, enseñas a pescar a la población. Y vosotras hacéis un poco eso, ¿no? No venís desde fuera y ponéis las cámaras y enseñáis, digamos, un poco lo que pensáis que es lo que queréis ver o lo que pensáis que es lo que la gente quiere ver, sino dais los medios a la gente para que enseñe lo que quiere enseñar, ¿no? ¿Qué notáis que es lo que más cambia en este sentido? Por ejemplo, se me ocurre que a lo mejor os podéis a veces llevar sorpresas sobre las cosas que quieren enseñar las personas que graban, ¿no? No sé si habéis tenido algún caso particular en ese sentido. Bueno, siempre yo creo que la gente que ya se apunta a este proceso ya de por sí es gente que no suele tener miedo a equivocarse, no suele tener miedo a fallar, a hacerlo mal, porque sí que es cierto que hacer cine de primeras genera una barrera a la gente se asusta. O sea, y más cuando hemos trabajado sobre todo en los pueblos donde no existe tanto pues una cultura audiovisual tan presente, ¿no? O sea, no hay tantos espacios, no hay cines o la filmoteca regional, pero no hay espacios en los que se genere tanta producción audiovisual en diferentes escalas, ¿no? Y la gente que se apunta ya de por sí ha roto como esa primera barrera. Y cuando llegan, pues realmente lo que es muy interesante es que rompen mucho las lógicas con las que nosotros solemos trabajar de narrativas. O sea, de repente te quieren contar un tema con un género que como docentes en general pues no estamos tan acostumbrados, porque estamos más acostumbrados a trabajar con referencias a la moda, de lo que se lleva, y la gente que viene desde fuera, que ya de por sí no ha tenido la cultura audiovisual, ¿no? Por las circunstancias, te propone formas de hacer que te sorprenden, te rompen los esquemas mucho, ¿no? Bueno, es guay porque como que van sin sesgos, ¿no? Es lo que estás comentando, ¿no? Van un poco sin miedo, y seguro que salen cosas muy interesantes. Sí, o sea, han quedado proyectos que siempre es cierto que nos ha sorprendido mucho que cuando llegamos y les damos la opción de trabajar narrativas
de diferentes géneros. Es decir, nosotros cuando trabajamos un tema les damos la posibilidad a que elijan qué quieren contar y también que elijan cómo lo quieren contar. Y en el cine tú un tema lo puedes contar, pues como ya un poco nos imaginamos, a través de un formato documental, ficción o algo más experimental, que es un híbrido, ¿no? Y sí que nos damos cuenta de que, por ejemplo, con Cine en Comunidad, que hasta ahora hemos trabajado en Cantabria mucho, en pueblos, ya sea por diferentes temas que no sé si luego abordaremos, pero las amas de cría, soledad no deseada, todo eso son temas que la gente prefiere trabajar desde la ficción, porque la ficción es un espacio donde guardas una distancia mayor con la realidad, con el contexto. Trabajamos temas que son un poco complejos: soledad no deseada, la visibilidad de la mujer en el medio rural. Son temas que, con luces y sombras, temas incómodos, temas necesarios, pero entre esto, por ejemplo, el formato documental en general cuesta mucho y nosotros pues nos movemos siempre en esta forma de trabajar, que es ellas deciden género y tema, pero cuesta mucho ver documentales, porque como amante del documental y documentalista, hacer un documental es algo muy personal, muy íntimo, o sea, y muy literal, de tu propia experiencia y de tu propia vida. Entonces se juega mucho más con el género de la ficción, con esa distancia de la ficción que no es tu realidad, ¿no? Es la de un caso ficcionado. Joder, pero la verdad es que, o sea, parece un poco que lleváis incluso un poco un proceso terapéutico, ¿no? Para que la gente se abra a través de la ficción, pero está abriendo experiencias personales a través de la ficción. Claro. Y luego también empoderando, ¿no? Porque le dan capacidad de crear su propia cultura y un poco de elegir la cultura que quieren consumir, ¿no? A posteriori. Claro, sí, al final todos los relatos audiovisuales parten de un primer proceso en el que trabajamos los talleres, que es el que trabajamos unas dinámicas de dinamización, de mediación. Cada tema está trabajado con una persona externa, Cine en Comunidad, dependiendo del tema. Soledad no deseada, pues trabajaríamos con una psicóloga o una integradora social. Amas de cría, como hicimos en los Valles Pasivos hace 3 años, trabajamos con una persona experta en violencia en igualdad de género. Entonces ya es muy, muy importante esta primera parte, es el caldeamiento realmente para que de esas primeras partes, de estas dinámicas de diálogo, de indagar el tema, surgen luego las ideas audiovisuales. Entonces, desde allí se les da esa libertad absoluta en el que vayan creando desde la primera parte, que es muy autorreferencial. Y de esa autorreferencialidad, incluso la ficción está basada en tu propia experiencia o en la experiencia que has escuchado de tu compañera de taller u otra, ¿no? Incluso es un dispositivo muy, muy interesante, que en cualquier creación, casi toda la ficción viene, ¿no?, referenciada de nuestra experiencia, nuestra vida. A mí me encanta esta parte de descubrir la identidad juntos, porque al final es como algo inmaterial que de repente, en esa red de confianza que se teje en el grupo, algo cuaja. Sí, yo creo que, o sea, es mucha gente, muchas cabezas creando creando de forma horizontal. El cine es muy piramidal, es muy jerárquico. O sea, está en el cine clásico el director, guionista, director de fotografía, son los que impregnan un poco la autoría. O sea, ya sea el guión, la palabra, la imagen. Y son 3 o 4, es una punta, ¿no? Luego está toda la estructura de técnicos, pero aquí en Cine Colaborativo somos un grupo de talleres de 15 personas que solemos dividirnos en 2 o 3 subgrupos, 5 o 6 personas, y entre todos y todas pues escriben la historia, eligen dónde se graba, ¿no? Entonces toda esa es una voz compleja de muchas voces. Al final no todo el mundo hace todo de la misma manera, pero todo el mundo está abierto a aportar y es bienvenido y es positivo y para la calidad del trabajo. Qué bueno. ¿Y de dónde viene esto? Porque hemos leído que te formaste en la Escuela de Cine Banda Part de Barcelona y en la mítica Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. ¿Viene de ahí?
¿De Latinoamérica? ¿Viene de Cataluña? Pues viene de Cuba, sí, porque en Barcelona no nos hablaron nunca sobre el cine colaborativo. A un director que invitan sí que me acuerdo que te habla mucho acerca de formas de trabajar no tan jerárquicos, pero en ese momento tú estás así pensando no sé, en los grandes cineastas y no piensas tanto en esa parte más hippie de hacer cine, ¿no? Al menos yo en ese momento no lo veía tan interesante. Pero cuando fui a Cuba, allí pues la escuela de cine materialmente estaba ya muy maltrecha por culpa del bloqueo de Estados Unidos que se extiende y que hoy en día se acelera tanto, pero todavía seguía siendo un espacio en el que Latinoamérica y mucha gente de Europa se juntaba con unas ideas, una mente increíble, una mente muy crítica hacia el mundo, gente muy inteligente, muy comprometida, a un nivel extremo y eso era una pasada. Entonces ahí es donde yo sí que conocí el cine colaborativo. Nace en Latinoamérica, bueno, y ahí es enorme, o sea, desde los años 70. Nace en Perú, realmente, en los barrios de Lima. Un grupo así de cineastas jóvenes que quieren trabajar desde las periferias y luego pues yo el cine colaborativo lo conocí allí cuando viajé después de Cuba, estuve un par de meses y trabajé allí como docente y ahí conocí por primera vez cómo era trabajar en la metodología colaborativa y encima era cine comunitario, porque colaborativo y comunitario a veces se usa la misma palabra, pero realmente es diferente. Cine comunitario es cine colaborativo, pero trabajado en las comunidades, los márgenes de las ciudades o de las zonas más desfavorecidas de Latinoamérica. Y en este caso estuvimos en la comunidad de Santa Clara, a las afueras de Pucallpa, que es una ciudad que está al lado del Amazonas, y allí hicimos un taller de cine que duró 3 semanas. Entonces yo era allí el único blanco europeo, claro, y era muy consciente de ello, pero yo me dediqué con mis cámaras, enseñarles cómo usarla, cómo aprovechar mejor la iluminación, la luz y aprovechar la experiencia y aprender muchísimo con ellos, claro. Y aquí, por ejemplo, trabajasteis con 15 mujeres en los Valles Pasiegos, que eran nietas y bisnietas de las últimas amas de cría pasiegas. Mujeres que dejaban a sus familias para amamantar a los hijos de la aristocracia. ¿Y qué surge cuando una mujer de 70 años se sienta delante de una cámara para contar la historia de su bisabuela? Bueno, pues la verdad que era una maravilla, porque ese taller tuvo una energía de una voluntad de expresar, de poner voz a todo el legado de sus ancestras, que eran mujeres que ellas estaban haciendo un acto como de justicia histórica. Era mucha la pasión que le ponían. Era muy importante ese taller para ellas. Claramente quedaron 3 piezas increíbles y entonces realmente fue un poco un espacio en el que depositaron todo su conocimiento, su investigación, o sea, artículos que habían escrito en periódicos, fotografías que habían acumulado. Yo creo que se dio así la circunstancia en la que a través de este taller fue el lugar perfecto para juntar toda esta energía que cada una un poco por separado había estado acumulando, ¿no? Incluso de sus antepasados y en su vida y realmente pues el taller quedó algo extraordinario, se vio por muchísimos lugares de Cantabria, coincidió también un momento muy importante también de visibilidad del papel de la mujer en los pueblos y bueno, y surgió realmente, eran mujeres con mucho talento, surgió pues esa parte, bueno, la gente joven más cercana a la cámara, la gente mayor más cercana también a poner el foco en la escritura de textos, de llevarlos al cine, entonces algunas personas con más libertad física, otras con menos, pero cada una aportando todo su talento. Fue único ese proyecto. Y bueno, luego también saltasteis a
a Nepal, ¿no? También estuvisteis trabajando allí. O sea, habéis trabajado, has comentado, en Perú, en la Amazonia, aquí en Cantabria, en Nepal. Y, bueno, en muchos casos, habláis de temas un poco sobre la ruralidad, tratáis también la despoblación, ¿no? Y a veces se hace un poco complicado, más o menos lo hemos hablado al principio, ¿no? El cómo buscar o cómo evitar, ¿no?, esa sensación de victimismo cuando estás tratando de narrar una historia de vulnerabilidad y de ruptura un poco de un pasado que fue, digamos, mejor en algunos sentidos. ¿Cómo conseguís narrar esto sin caer un poco en ese foco desde arriba o en ese foco de víctimas? Pues realmente, como nosotros no decidimos qué se cuenta, hasta ahora realmente no hemos encontrado mucho victimismo, sino que todas las historias que han salido han sido historias de mucha luz, mucha. Incluso hay una parte en este proyecto en el que en la primera fase está de caldeamiento, de las 10 jornadas son 2 primeras en las que se habla del tema y se exponen realmente pues las tensiones derivadas del tema, pero luego a la hora de hacer cine la gente tiene muchas ganas de visibilizar la luz, y realmente creo que todas las historias, o la mayoría, son historias de mucho color, de mucho positivismo, de unión, de cooperación, ¿no? Estoy pensando que quizás la única historia que se queda un poco más como una sensación un poco más de soledad es una que grabamos en Bielva, en el que va sobre la despoblación y sobre la desaparición también el languidecimiento de la tradición de los bolos. Y la historia es sobre un pueblo en el que quedan casi un señor mayor y un niño pequeño y se juntan en la bolera. Y claro, es muy triste porque hay un niño pequeño que juega solo a los bolos, ¿sabes? O sea, pero realmente ellos se juntan, ¿sabes? O sea, a pesar de todo esto, a pesar de que es un pueblo en el que, joder, ese corto es increíble, porque a mí cuando realmente los proyectos trascienden el guión y empiezan a escribir cine expresando cosas sin palabras, ¿no? Con sonidos, con imágenes. Yo ahí entro en éxtasis, porque realmente, joder, bien, estamos haciendo cine. Bueno, pero entonces allí ese corto pues empieza con un personaje que está caminando por los espacios del pueblo, que están todos cerrados, y los escucha vivos. El bar cerradísimo, pues escucha a la gente cantando montañesas dentro, ¿no? Los columpios quietos, pues se escucha un lío de niños. Claro, y esa idea cuando te la proponen y dices, joder. Entonces, claro, eso empieza de una manera muy densa, pesimista, pero luego al final acaban juntos estos dos personajes. Hablando del zurdo de Bielva, un jugador de bolos muy importante de esa zona. Pues el resto de historias que son mucho más brillantes, ¿no? Entonces no ha habido necesidad de ver cosas tristes, pesimistas, o caer, ¿no?, en este tono. No ha ocurrido. Creo que también otra cosa es que cuando haces cine es muy divertido. Es súper divertido. O sea, es cuando, ¿quién no ha hecho un poco de pequeño esa representación? Te pones así, no sé qué, la peluca, te creas un pequeño escenario, ¿no? Pues que de mayor, pues que estás haciendo lo mismo. Te conviertes en un chiquillo jugando, es muy lúdico. Entonces, pues estás ahí en esa onda. De hecho, podéis trabajar la soledad no deseada y al final tenéis a vecinas que igual nunca habían hecho algo juntas, haciéndolo. Y de alguna forma se rompe esa soledad. Y también estáis haciendo un proyecto cultural que hace que la gente esté a gusto en el territorio, que se sienta orgullosa de hacer y de mostrar. Sí. O sea, cuando hemos acabado los talleres, pues Cundina en Cabo Hernia, de 80 y pico años, pues nos decía lo importante que había sido este taller, que llevaba una temporada muy complicada y, joder, después de eso, súper recargada. Y yo me acuerdo
estar el último día de taller, acaban cerrando las cámaras por la mies de Cauerniga y ver al fondo a una mujer a toda pastilla en el cochecito, así rapidísimo, y yo veo a Condina así pasando a toda leche. ¿Y a dónde vas? Que me voy aquí, que me han dicho que hay una película. Y yo, joder, esta tía, no, como si ahí está ahí con la fuerza de cine en comunidad, ahí el combustible de la sillita. Sí, no, a la gente ha sido muy importante esos talleres. Y las mujeres del taller de las amas de cría, a partir de este proyecto, presentaron una campaña para levantar 2 estatuas en honor a las amas de cría, en Santander y en Celaya. Hasta ahora no han hecho caso. Me parece que será muy importante para los políticos de esta región. Al final vosotros trabajáis con un apoyo, ¿no? del Gobierno de Cantabria, eso hay que decirlo, y también de la Red Cántabra de Desarrollo Rural, ¿no? Lo cual es muy importante porque al final no solo estáis haciendo cultura, sino que también estáis trabajando con la población y estáis, digamos, ayudando a satisfacer las necesidades de una forma más sinérgica, ¿no? Pero ¿cómo crees que sería, o sea, seríais capaces de sobrevivir o ves un futuro en el que vuestro proyecto fuera más autosostenido? Bastante complicado, imposible, porque nosotros no cobramos por los talleres y todos son subvencionados. Pero es que realmente esto es proyectos artísticos. Si alguien no entiende todavía que el arte y los proyectos sociales, arte social, no tienen una función y puede mejorar mucho toda la calidad de vida, pues entonces precisamente esto es un poco un trabajo que hacemos porque creemos que es un servicio porque mejora la sociedad. Sí, además, entonces, y agradecemos mucho, realmente Fundación Santander Creativa, equipazo, todo mujeres que están trabajando, financian proyectos increíbles. Este año por primera vez hemos trabajado con ellos, nos han financiado un proyecto que hemos presentado con mucho cariño. La Red Cántabra de Desarrollo Rural, el programa Viernes, pues trabajamos con ellos bastante y está siendo muy positivo. Claro, el día que no existan estos medios de financiación, no, tendremos que seguir trabajando pues más como cineastas en Babylon. Entonces, habrá que poner en valor este tipo de cine respecto a Netflix, por ejemplo, ¿no? ¿Qué necesidades crees que se satisfacen a través de propuestas culturales como la vuestra? Bueno, pues es que cine comunidad es como una zona, es una manera de relacionarse activamente con el cine, no pasivamente. Tú estás haciendo y a ver, sentir que la creatividad te está recorriendo las venas es casi más importante que cualquier medicina. O sea, eso mentalmente, espiritualmente, es una maravilla. La creatividad, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, es que no tiene palabras. Salud. Es que salud, no sé. Entonces, le da un chute de autoestima a la gente enorme. Y luego también son historias que están creadas también lejos pues de esta... Pues es que, a ver, yo como cineasta a mí me dicen que tengo que hacer un proyecto y me dan un presupuesto y a mí me encantaría tirarme un año entero haciéndolo, pero la realidad es que yo cualquier cineasta, realizador audiovisual, saca la calculadora, la agenda y tira de números. ¿Cuánto puedo dedicarme a este proyecto? Que luego al final, entonces cuando estás haciendo con gente que no está viendo números, no está viendo agenda apretada, pues lo que se hace a fuego lento, aunque igual fotográficamente no está tan profesional, pero tiene una autenticidad, tiene un pozo, tiene ahí un tiempo de maduración que es muy importante. Y no solo eso, tiene que en la sutileza pues es gente que ha vivido, esto es su vida, o sea, la vida en los pueblos, las mujeres que fueron a amamantar a Madrid y a Barcelona. ¿Sabes? En plan, claro, ¿quién eres tú realmente y cuánto tiempo puedes estar como para realmente impregnarte de toda esa experiencia y sabiduría? Entonces, por eso es tan importante. En plan, vamos a ir por lo rápido. Mira, yo te doy las cámaras. Te digo cómo optimizar un plan de rodaje y tú hazlo, ¿sabes? Yo estoy contigo ahí y si no tienes práctica con la cámara me voy a encargar de que no estés enfocado el plano, evidentemente, porque hay un mínimo, ¿no? Para poder disfrutar de lo que estamos viendo. Pero a partir de ya...
Pues, y aparte, pues que crea comunidad, que ya, pues la soledad, hacer cosas en colectividad. También estaba pensando estas amas de cría, pues dejas de ser objeto de la narrativa de otros y te conviertes en la protagonista de la historia y lo cuentas tú, porque era tu bisabuela la que lo hizo. No lo cuenta el aristócrata al que amamantó no sé quién. Claro. Rocío, que fue la dinamizadora de las sesiones, las puso artículos que hablaban sobre las amas de cría durante el pasado siglo, todos escritos por hombres, y en prácticamente todos se las llamaba, pues eso, animales, o sea, se las denigraba. Y realmente nosotros estábamos pensando, pues es que igual, o sea, ha habido gente que ha habido mujeres que han escrito sobre las amas de cría, y hay un libro increíble, Vitalia, creo que se llama, que es de Regina, que tuvimos el placer de tenerla en el taller. Es un libro increíble de la mujer que amamantó a Ramón Mercader. No sé si habéis oído hablar de esa historia. Pues Regina estuvo y la madre Regina, de 90 y pico años, también en el taller. Y la más joven tenía 20 años, o sea, imagínate, de 20 a 90 y pico, ¿no? Ese fue como el margen, 17 mujeres. Y hay libros escritos, pero hasta ahora casi todo lo que se ha escrito sobre las amas de cría está escrito por hombres. Entonces, realmente era un momento muy importante darlas a ellas como el boli y el papel para escribir los relatos que pasarán al futuro, ¿no? Sí, al final, bueno, dicen que la historia la cuentan los que ganan, ¿no? Y esto es un poco darle la vuelta a la tortilla, darle la pluma a todo, bueno, a la gente que realmente ha vivido, haya ganado o haya perdido, en el sentido de ganar y perder, que queramos entender. Y dejar que cuenten esa historia y, digamos, romper esos sesgos que nos vienen un poco autoimpuestos desde arriba. Lo que comentabas de Netflix es, o sea, al final... ¿Qué nos da Netflix? La cultura... Entretenimiento, no, pero en general no solo... Ocio. Pero nos da identidad. No nos da participación, no nos da creación, no nos da afecto. De hecho, nos la quita. O sea, no tiene nada que ver. ¿Cómo no defender un proyecto cultural así, con todas las necesidades que satisface? Que además siembra comunidad y la pone en valor. O sea, es hacer... Y la teje, porque toda esa labor, la de 80 y la de 20, están ahí tejiendo juntas. Hay pocos espacios intergeneracionales para crear, ¿no? Al menos yo no conozco muchos. Es verdad, ya, yo creo que suele estar más dividido por generaciones, ¿no? Aquí es que junta eso, yo creo... Siempre hay algunos chicos o chicas que les gusta, pues, el rollo de, venga, voy a hacer una película. Y la gente mayor que también está interesada en las temáticas, porque no es temática de chico conoce a chica o gángster atraca banco, ¿sabes? Entonces son temáticas de los pueblos, ¿no? Y Pasiego además... conoce a Pasiega. Sí. Bueno, pero podría ser un buen punto de partida para prevenir la soledad y la caída demográfica. Una historia muy distinta a Hollywood, seguro. Sí. Hay que hacer un Bollywood pasiego, así. Bollywood. Bollywood. Yo creo que el cine en comunidad demuestra que la imagen puede ser objeto de cuidado hacia la memoria, hacia los vínculos, hacia los territorios que se resisten a desaparecer. Nos llama la atención una cita que tenéis en vuestra web de Stefan Kaspar, pionero del cine comunitario, y que dice: el cine no cambia la realidad, pero tiene el potencial de incluir lo excluido, de visualizar lo invisible, de recordar lo olvidado, de dar imágenes y palabras a los que no las tienen. Y eso es el principal cambio. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por seguirnos y en el próximo episodio seguiremos descubriendo, a través del diálogo, propuestas que hacen Cantabria más interesante y habitable. Cuidaos. Bajo el Tejo es un podcast desarrollado por las asociaciones La Columbeta e Ingeniería Sin Fronteras Cantabria, gracias al apoyo de la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo del Gobierno de Cantabria.